en gran manera, alabado, grande eres tú, mi sustentador, digno de ser eternamente exaltado, toda Rabá. Shalom, mis queridos hermanos, es una bendición el poder continuar con esta serie de estudios de la palabra de Abba. Así es que la semana pasada nos quedamos en el capítulo realmente 12, alcanzamos a terminar de ver las plagas. Hoy con el favor de Abba vamos a tratar de terminar el resto del libro de Éxodo, pero no sin antes realizar una oración. Vamos a orar, levantar nuestra vida delante de Abba, que el Padre por medio de su Ruach, de su Espíritu, prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibir su Dabar, su palabra. Bendito Abba, gracias le damos, Señor, por este día. Padre, antes de abrir su palabra, queremos primero, Señor, sintonizarnos, Padre, con usted. Padre, prepare nuestro corazón y nuestra mente, Abba, porque queremos ser partícipes del nuevo pacto que dice que pondría su ley en nuestra mente y nuestro corazón. Abba, gracias le damos, Señor, porque nos da la oportunidad de meditar en la palabra de verdad. Padre, líbranos de seguir doctrinas de hombres, de seguir tradiciones que van en sentido de soberbia, sino, Padre, guíenos, Padre, por medio de su Ruach, que nos lleva con convicción a estar firmes, Señor, en la fe de Mashiach, que es la ley y los profetas, Padre. Gracias le damos en el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues la semana pasada, como comenzamos el libro de Éxodo, aquí rápidamente vamos a volver a mencionar hasta dónde nos quedamos. Éxodo lo separamos en dos grandes secciones, se puede decir. La sección 1, que va de los capítulos del 1 al 19, y vimos que es donde Dios rescata a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. La segunda sección es del capítulo 19 hasta el 40 que termina, y es donde Dios forma una nueva relación con Israel para que estén cercanos a Él. O sea, los rescata de la esclavitud, y después dijimos que realmente podemos subdividir estas secciones en otras, es decir, la sección 1 en dos subsecciones o dos partes. En la sección 1, que va del capítulo 1 al 12, que es justamente lo que la semana pasada cubrimos, es la parte que vemos el dominio de Egipto, el dominio que Egipto tenía sobre los hijos de Israel, sobre la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia, que vimos de que empieza este libro diciendo que ya habían muerto todos los protagonistas de Génesis, y esa grande promesa de que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, de que serían benditas su descendencia, todas las familias de la tierra, de que su simiente vendría esa bendición, de que heredarían la tierra, de que Dios los iba a bendecir grandemente, y sí los multiplicó, pues vemos que los multiplicó, pero estaba muy distante la promesa de Dios de la situación que estaban viviendo. ¿Cuál era la situación? De que ahora estaban en esclavitud. Dice, pues qué bendición, si al contrario, qué tierra habían heredado, estaban en otra tierra como esclavos, algo que el Eterno también ya cubrimos ahí, y ya le había dicho de antemano a Abraham, que serían, estarían en opresión, estarían bajo este yugo durante 400 años, que lo sumamos fueron 430 años,
Pero esa parte es la que cubrimos. Entonces está el dominio de Egipto. Hoy, con el favor de Abba, espero que terminemos esta parte, la segunda parte de la primera sección, que es del capítulo 13 al 19, y que es la liberación de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y para pasar a la segunda sección, que espero que hoy también lo cubramos, la primera parte de esa segunda sección es del capítulo 19 al 31, y es la revelación de Dios a los hijos de Israel. O sea, estaban en opresión, dominados por Egipto, les da libertad, pero cuando le da libertad después les da revelación. ¿Cómo viene la revelación? Por medio de su palabra. Les da a conocer sus propósitos, se revela a ellos. Esa parte vamos a cubrir, y la última parte de esa segunda sección es del capítulo 32 al 40, da identidad a los hijos de Israel. Ahora que les da esta revelación, les da una identidad para que ellos ahora entiendan que aunque los sacó de la esclavitud, no eran esclavos. Él tenía una identidad especial para ellos, que si se acuerdan, aquí lo vuelvo a poner, lo puse de esta manera la semana pasada, que el capítulo 1 al 2 era el dominio de Egipto sobre los hijos de Israel, el 13 al 18 era la liberación, de hecho es hasta la primera parte del 19, la liberación de los hijos de Israel de Egipto, el 19 al 31 la revelación de Dios a los hijos de Israel después de Egipto, y del 32 al 40 es la identidad de los hijos de Israel ya alejados de Egipto, una identidad que ya no dependa de lo que eran antes, o de esos vínculos que tenían, o esas ideas que traían arrastrando de Egipto. Dios quiso, así como Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Eso es lo primero que Dios quiere que hagamos nosotros, que cortemos todo vínculo que traemos arrastrando de otras doctrinas, de otras culturas, es decir, de una vida alejada de Dios. Dios nos quiere dar una identidad totalmente allegada a la santidad de Dios. Total, dijimos que eso era nuestro testimonio. Estamos en dominio, estamos en esclavitud del pecado. Después Dios trae a nosotros liberación, trae libertad por medio de Yeshua. Después se revela a nosotros como por medio de su palabra, y ya por medio de su palabra nos da una identidad a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Lo que vemos aquí en el Éxodo no es nada más y nada menos que nuestra relación con Dios. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando me dicen cuál es tu parábola favorita de la Biblia, he dicho en más de una ocasión, mi parábola favorita, aunque fue una historia real, es el Éxodo. ¿Por qué? Porque aunque fue una historia real, hay tanto aprendizaje que tenemos de este suceso. Bien, nos quedamos justo en este capítulo, vimos para terminar el 12, comenzar el 13, vimos las plagas, en cada una de las plagas como Dios fue mostrando su autoridad, su poderío, y mostrando que Él es el único y verdadero Dios. Como todos estos dioses que adoraban en Egipto, el Padre fue derribando y desmoronando y avergonzando uno por uno, hasta llegar, con las 9 plagas, termina la 9ª plaga, con el más grande de sus dioses, el Eterno le reprenda, que era Ra, el dios del sol, aquel que cuando el eterno Dios de Israel dijo que hubiera oscuridad en la tierra, estaba el pueblo de Egipto clamando a su Dios, y ese gran Dios que tenía no pudo hacer nada, tuvieron que rendirse y decir no podemos, vaya. Faraón dijo, dile al Dios de Israel que quite esta plaga. Y justo esa 9ª plaga fue la ocasión cuando le dijo Moisés, ya no te veré más, ya no verás mi rostro, ya no veré tu rostro. Fue la última vez que se vieron. Después de eso vino la 10ª plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, la plaga por medio de la cual Dios trajo salvación a los hijos de Israel. ¿Los salvó de qué? Los salvó primero que nada de la muerte, por lo que era la plaga, de que iba a entrar el ángel de la muerte donde no estuviese la sangre del cordero o del macho cabrío. Vamos a leer esta parte.
Es más, vamos a leerlo ahí directamente, Éxodo 12, del 1 al 14, aquí nos quedamos. Dice, habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Lo subrayo porque es importante que hagamos las cosas como Dios manda, que hagamos las cosas conforme a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, aquí en la Torá, en Éxodo capítulo 12, verso 2, dice que ¿cuál sería el primero de los meses del año? Justo el mes en donde el Eterno saca a su pueblo de Egipto. ¿Y cómo se llama ese mes? Aquí vamos a leer adelante en el 13, en el mes de Abib, que Abib vamos a ver qué significa literalmente espiga, el mes de las espigas, de la espiga de la cebada. Hoy día en el hebreo actual Abib significa primavera, entonces en primavera. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, sabemos que de acuerdo a la tradición judía, cuando se celebra el principio de año, se celebra en otoño, se celebra en el séptimo mes bíblico. Digo, nosotros respetamos la postura que dentro del judaísmo se maneja, al igual que uno respeta la postura que en el calendario gregoriano y Roma, cuando lo inicia, pues en invierno, es decir, de finales a principios, finales de diciembre al 1 de enero, también totalmente basado en un calendario pagano, no el calendario de Abba. Digo, lo respeta uno en el sentido de que no se va uno a poner a criticar, pero a nosotros nos corresponde hablar la verdad y seguir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que estamos leyendo aquí, que es en el mes de Abib, el mes de las espigas, en primavera, el primero de los meses del año. Entonces por eso lo subrayé. Verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy bien, una pausa ahí. Menciona la palabra de Dios y quiero yo resaltar. Se menciona que se tomaba para esta 10ª plaga, ¿qué es lo que tenían que hacer todos? Tomar un cordero o un macho cabrío. La verdad es de que el macho cabrío casi no se menciona, pero eran las 2 opciones, con las características que ahí dice, pues uno perfecto, macho, sin falla, sin tacha alguna. Y claro que este cordero es una sombra y figura de nuestro amado Señor Yeshua, del Cordero de Dios. Pero este cordero lo iban a inmolar y con su sangre, como ahorita vamos a leer, poner en las casas para protección, para cuando pasara el ángel de la muerte. Pero algo que quiero mencionar es de que dice, y esto es meramente simbólico también, que de este cordero bastaba para alimentar a la familia. Pero dice que si también la familia tan pequeña bastaba, ¿para cuántas? Para 2 familias, es decir, para 2 casas. Un cordero para 2 casas. Esto es muy simbólico en el sentido de que más adelante sabemos que hubo la ruptura del pueblo de Israel. Ya sabemos que, más adelante estudiamos y muestra la Biblia que en los tiempos de Salomón se divide el reino, por pecados de Salomón, que fue en el reinado de su hijo Roboam, muchos años después. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ya no es un pueblo, ya no es nada más Israel, sino ahora es Israel y Judá, conocido como 2 casas. Pero vemos desde aquí que el propósito de Dios para dar libertad es un cordero para 2 casas. Eso lo quise resaltar en creo que es profético también en ese sentido. Pero leemos aquí en el verso 6 que se guardaría y el día 14 lo inmolaría toda la congregación. Verso 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura,
con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Adonai, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, lo cual vimos que hizo, terminó por completo. Dice, yo Adonai, yo Jehová. Verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué los habría de librar? La sangre del cordero. Es lo que iba a traer salvación, libertad, y así no entraría la muerte para matar a ese primogénito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si esto es y lo mencioné como parábola, esto es sombra y figura, obviamente, de la obra redentora del Cordero de Dios, de su majestad Yeshua. Verso 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así es que aquí claramente lo menciona que se celebraría como estatuto perpetuo, es decir, por todas las generaciones que habrían de seguir. Algo que no sé si todos nosotros teníamos calendarios. Yo antes aquí en tortillerías, en restaurantes te daban un calendario, y en uno de los calendarios, en una ocasión, cuando era chico, era pues católico, después cristiano, fue en ese inter, creo que es cuando ya era cristiano, vi que decía Pascua tal día. Bueno, pues la Pascua de Cristo, la que uno conocía. Después en el mismo calendario otro día decía Pascua judía. Dije, Pascua judía. Dije, ¿cómo que Pascua judía? Dije, pues para empezar, los judíos como que no creen en Cristo. Dije, entonces, ¿qué estarían celebrando? Y después dije, pero si Cristo era judío, ahí me entró así como que la duda. Dije, pues, ¿de qué se trata esto? Total, finalmente es ahí donde me entero. Pues tenía años, yo creo, conociendo supuestamente de Dios, pero ahí a través de ese calendario me di cuenta que no sabía nada. Realmente me entero que Cristo lo que estaba haciendo era conmemorar una festividad que Dios ya había establecido desde aquí. Aquí estamos leyendo el origen de la Pascua, la salida de Egipto, que nuestro Señor Yeshua le da un más elevado significado. ¿Qué dice? Haced esto en memoria mía, en memoria de mí, dijo nuestro Señor Yeshua. Así es que cuando celebremos Pascua, hermanos, es importante sí mencionar la salida de Egipto, por supuesto. Es algo que sucedió, algo donde nuestro Abba mostró su grande poder, que es Dios poderoso, y que como Él no hay otro, que pueden tratar de imitar otros dioses falsos, pero hay un verdadero Dios. Sin embargo, el centro de Pesaj, de Pascua, es su majestad Yeshua. Esto era sombra y figura del verdadero propósito de Pesaj, que es la libertad, no nada más de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, y que Yeshua es aquel mediador, aquel cordero, con cuya sangre de ese cordero el Padre no ha de traer muerte a nosotros, sino vida y vida eterna, porque la vida eterna está en su majestad Yeshua. El juicio de Dios iba a caer, o más bien dicho, cayó aquí en Egipto. Lo único que los libraba del juicio era la sangre del cordero. ¿Qué nos ha de librar a nosotros del juicio venidero? La sangre del cordero. ¿Puesta en dónde? En la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de que es nuestro corazón. Es recibir la sangre de su majestad Yeshua, recibir el sacrificio, y por ese medio recibir la vida eterna que está únicamente por medio de Yeshua. Así es que tenemos aquí
esta caricatura que me encontré ahí, dije voy a poner esta, en donde está obedeciendo obviamente, pues hebreo. ¿Por qué? Porque los hebreos son los que obedecieron esto. Dice la escritura que en la tierra de Egipto, entre los egipcios, no hubo una sola casa en donde no haya entrado el ángel de la muerte. Quiere decir eso, que nadie obedeció, aún viendo el poder, después de todas las plagas, viendo el gran poder del Dios de Israel y que da esta instrucción, nadie obedeció. Qué impresionante está eso. A la gente le es más fácil aferrarse a sus creencias que creer en el Dios viviente, que creer en aquel que creó los cielos y la tierra y muestra su gran poderío en todo momento de nuestra vida. Obviamente, el que más sale a relucir de los egipcios, donde entró la muerte, el ángel de la muerte, e hirió al primogénito, tal y como lo había dicho el Eterno, es en la casa de Faraón. Faraón, pues vimos que y lo mencioné la semana pasada, las primeras 5 plagas, que dice que Faraón endureció su corazón y no quiso ceder a la palabra de Dios, no quiso someterse a la palabra de Dios. Pero ya las últimas 5 plagas dice que el Eterno había endurecido su corazón, lo vimos. Total, de que ahí muere en esta 10ª plaga el hijo de Faraón, y aunque no había dejado ir a los hijos de Israel, es ahí en ese momento, en el momento que Dios derriba a sus 9 deidades principales que tenía y que mata a aquel que iba a ser su sucesor, es decir, un dios en la carne que era considerado Faraón, porque no nada más era, es como ahorita, el presidente o el rey. No, en Egipto era considerado un dios y se tiene que cuadrar a un faraón como su dios. Así le llamaban a veces, Dios Faraón, y aún en las películas se puede ver eso. Así es que aquel que iba a quedar de su descendencia después de él como Dios, muerto, terminó, humilló todo. ¿Por qué? Porque no se quiso someter a la voluntad de Dios. Qué gran enseñanza hay aquí en Faraón, que el terco y necio no le va bien. El Señor es misericordioso, pero si insistimos en andar fuera de sus preceptos y de su voluntad, pues no va a quedar otra y vamos a pagar un alto precio. Y pues que tiene asegurado uno en esos casos, la muerte eterna. Así es que muere, y después de que muere ahí, hay quienes dicen, porque el texto dice que mandó Faraón ahora sí a llamar a Moisés y a Aarón. Entonces hay quienes dicen, y hay películas en las cuales se ve que estaban en Pesaj y como que regresa Moisés y Faraón a hablar, Moisés y Aarón a hablar con Faraón. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que pusieran la sangre y que ya no saldrían hasta la mañana. De manera que, aunque Él los llamó, no es que ellos no iban a obedecer la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? En la noche, ahí a la medianoche, cuando esto se da, a la noche del día 15. ¿Por qué el día 15? Porque el 14 inmolaron el cordero, a la puesta del sol, a la medianoche ya es 15, porque comienza el día de tarde a tarde en la escritura. Entonces ese 15 es cuando el llamarles a hablar, así dice el texto, los llamó a hablar para decirles que se fueran. Ya, o sea, tanto pidieron, ya váyanse, les da permiso de irse. Eso significa que mandó a quienes le dieran aviso a ellos que se fueran. Entonces Moisés y Aarón ahora ya tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque habían mandado Faraón ese mensaje, esos mensajeros le dan el mensaje, pero ahora que recibe Moisés y los hijos de Israel la luz verde para salir, imagínate después de años, cientos de años en opresión, en esclavitud, en ¿cómo se diría? En barbaridades, injusticias que sufrieron, y que dicen, hoy nuestra oportunidad ya nos dio luz verde, vámonos. No, todavía el Eterno le dijo, espérate hasta la mañana. Y vamos a suponer que esto a la medianoche pasó, vamos a suponer que les llega el mensaje por ahí de la 1, 2 de la mañana, y el sol sale como por ahí de las 5:30, 6. O sea, todavía fueron unas 3 horas, 4 horas que tuvieron que quedarse ahí, donde a lo mejor estaba la tentación de vámonos ya, porque ahorita es cuando. Pero el Padre aún ahí pide a su pueblo
que se someta a su voluntad. Hay veces que nosotros vemos una oportunidad y queremos aventarnos, pero siempre necesitamos seguir la instrucción del Padre, la luz verde de nuestro Dios. Esto es lo que sucedió en este caso. Algo que yo también me pregunto, o sea, les da luz verde, váyanse. Realmente tienen como, vamos a suponer, 3 horas para acomodar, juntar todas sus cosas, preparar ahí, o sea, ¿qué están pensando? Oye, ¿qué vamos a comer? Pues si ya nos vamos, ¿qué vamos a hacer? Ahí rápidamente. Lo menciono porque yo veo a mi esposa, veía a mi mamá, a mi hermana, sobre todo mujeres que cuando van a salir de viaje, un viaje de unas 2 semanas, es una semana antes, no he hecho mi maleta. Dice, maleta para de aquí a 2 semanas. No, pues todavía falta una semana. No, dice, ya 2, 3 días antes empiezan a preparar la maleta. Imagínate, digo, ¿cómo tanto tiempo? Y sí, definitivamente mi esposa el día antes de salirse ni duerme porque pues está terminando de equipar la maleta. Cuando ahí me preguntan, ¿y la maleta? No, pues ahí ahorita la hago y ya. No, ¿cuál? 1 hora, yo creo que como en unos 10 minutos, 15, ponle. Ya, digo, con que no se me olvide el peine, digo. No, he hecho todo lo que considero rápido. Pues 2, 3 cambios de ropa interior, cambios de ropa, el cepillo de dientes, pasta, así ¿cómo se llama para el sope? ¿Cómo se llama? El desodorante. Todo lo que ocupa uno y rápido, pero las mujeres no sé por qué tardan más. Entonces ahí el Eterno fue considerado, les dio yo creo unas 3 horas diciendo, oye, tampoco no ocupan 1 semana, 2 semanas, 3 horas, prepárense y vámonos. Y bueno, eso así es como creo que sucedió y todo con un propósito. Ahorita vamos a seguir viendo. Leímos la semana pasada que cuando llegaron a la tierra de Egipto eran 70. Aquí tenemos un grupo de aproximadamente 70 personas. Hasta las quise contar 2, 3 veces y dije, no, estoy perdiendo mucho tiempo. Lo que se trata es que sean alrededor de 70 personas. Así entraron a la tierra de Egipto, siendo una familia, y salen. Obviamente aquí no me puse a contar para juntar aproximadamente 2 millones y tanto de personas, pero dije, bueno, voy a poner una multitud cuando salieron, que si se fijan y si basados en la cuenta que hicimos la semana pasada de cuando entraron a cuando salieron, pasaron aproximadamente ¿cuánto? 215 años, es lo que mencionamos. Fueron esos 430 años de la tierra de Canaán y la tierra de Egipto juntos, pero bueno, en 215 años de 70, ahora ser una nación de 600,000 hombres, sin contar mujeres e hijos, que son conservadoramente 2 millones a 2.5 millones. Cuando el contexto te dice que se estaban reproduciendo tanto que a Faraón le dio miedo porque eran uno tras otro, sí es posible, son 215 años, son de alguna manera por lo menos algunas 9 o 10 generaciones, vamos a decir que 10 generaciones, que son 10 generaciones, tener hijos, sí se juntan y llega a los millones de personas. Y cuando salen, entran poquitos, imagínate para sacar a todos estos, salen y ahí va Moisés delante de ellos, pues reciben luz verde, sale el sol, ya están preparados, vámonos. Aunque la Biblia dice salieron de noche, dice pues ¿cuál es ahí? Pero dice la Biblia que salieron el día 15. ¿Qué significa salir? Que Dios les da luz verde para salir. ¿En qué momento Dios les da luz verde para salir? Justo en esa plaga, cuando Faraón dice váyanse. Ahí a medianoche, ahí cuando sufre la muerte de su hijo y les da ahí la luz verde, desde ahí empieza la salida. Esa es la salida de los hijos de Israel y continúa, es ese día 15 cuando sale el pueblo. Justamente ese día 15, cuando lo comparamos a nuestro Señor Yeshua, la Biblia dice que Él murió el 14, el día de la Pascua, pero el día 15, ¿qué sucedió? Fue sepultado. A la puesta del sol, cuando se declinó el día 14, ya estaba por comenzar, dice la Biblia, el Nuevo Testamento, el día solemne, que es el día 15, el primer día de panes sin levadura, que es día de guardar. Dice, lo metieron rápidamente, de manera que ya el día 15 nuestro Señor Yeshua estaba sepultado. ¿Quién más estaba sepultando el día 15? ¿A quién le correspondía sepultar a su hijo? A Faraón. Faraón
Y ve la contraparte. Faraón, un hombre que se empeñó, un hombre que se creía Dios y que se empeñó en desobedecer al Dios de Israel, estaba sepultando a su hijo en el día 15, junto con todos los que desobedecieron la palabra de Dios. Y en la restitución de eso, nuestro Señor o nuestro Dios, justo ese día estaba sepultando a su hijo, al que jamás transgredió un mandamiento, al que jamás dijo que no a algo que Dios hizo, porque ese es el amor que Dios nos tiene. Dios sabe que nosotros somos incapaces de cumplir todos sus mandamientos. Sin embargo, nos envió a su Hijo, su Majestad Yeshua, para que cumpliera, para que Él fuera ese que tuvo que morir en lugar nuestro. Y eso es una misericordia de nuestro Dios. Pongo aquí una imagen de un pan sin levadura. ¿Por qué? Porque pues dice la Escritura que salieron esos millones o esos miles, bueno, cientos de miles o millones, y dice que salieron con la masa sin que hubiera tiempo de leudar. En ese tiempo no había la levadura instantánea, habría que dejar reposar la masa para que se inflara, hacer el pan, que era el principal alimento que había en ese tiempo. Aquí en México hoy día es la tortilla, pues casi todo el mundo tiene que comer con tortillas. Aquí en este tiempo pues eran panes, pero se dejaba que el pan leudara, y leudara naturalmente, lo cual requiere tiempo. Pues bueno, ¿cuál fue la situación? Que cuando salieron se llevan la masa, pero la masa salieron tan apresuradamente que no hubo tiempo ni para que leudara. Así dice la Escritura, y por lo tanto Dios les quiso recordar eso, que se acordaran siempre de eso, de que Dios los sacó apresuradamente. ¿Cuánto tiempo le tardó a Dios sacarlos? Una noche. En una noche Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto. Y vemos en el resto de la Biblia que aunque Dios los sacó en una noche, a los hijos de Israel sacar Egipto de sus corazones les tardó por lo menos 40 años. Y esa es una realidad. Dios quiere sacarnos. ¿Para qué? ¿Sacarnos de dónde? Sacarnos de nuestras casas o de nuestras iglesias o de nuestras familias. No necesariamente. Quiere sacarnos de nuestra comodidad para que no sigamos desobedeciendo la palabra de Dios. Quiere sacarnos de las doctrinas en las cuales estamos. Quiere sacarnos de los lugares que se le rinde culto a otros dioses, así como lo hizo en la tierra de Egipto. Y aunque diga uno, pues es que yo no participo, pero al estar en ese lugar nos es imposible guardar la palabra de Dios, y tenemos dos opciones: guardar la bendita palabra de Abba o seguir las costumbres y tradiciones del mundo y de las naciones. No hay las dos cosas. Este pan sin levadura es un recordatorio precisamente de eso, de que la levadura representa doctrinas de hombres. Dios nos está llamando para no seguir doctrinas y tradiciones de hombres, sino seguir su bendita palabra. Así lo sacó a los hijos de Israel. En el capítulo 13 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Ya mencioné lo que es Abib, es espiga de cebada. Cuando se levantan las espigas de cebada, es el anuncio de que viene el mes de Abib. Significa primavera hoy día. Y cuando Adonai te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heveo, del amorreo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que se destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar. El 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo su territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Así es que ya se nos había dicho que como
estatuto perpetuo por sus generaciones. Iban a guardar, ¿qué? Pascua, el día 14 de Abib, y aquí está diciendo que a partir del día siguiente, cuando lo saca, que es el 15, por otros 7 días, es la fiesta de panes sin levadura, la conmemoración de panes sin levadura, que sería no tener levadura en nuestros territorios, nuestros hogares, y consumir pan sin levadura para recordar que Dios sacó a su pueblo apresuradamente, porque las decisiones para Dios no es tanto de que, deja y lo pienso, déjame ver. Mi papá me dijo algo muy cierto cuando era chico, porque yo veía que mi papá rápido quería tomar decisiones y decía, no voy a perder tiempo en elegir algo así, dijo yo, porque ya sé lo que quiero. Y dijo, y cuando le daban algo, ya decían, ya no me muestren más, ¿cuál quieres? ¿El rojo o el verde? Sí, el verde, punto. Y algo así rápido quería elegir. Y le decía, ¿por qué siempre como que hasta medio te molesta, así como que escoger algo y rápido escoges? Y nos dices, cuando escoge rápido. Y me dijo mi papá, es que la gente que sabe lo que quiere no va a perder tiempo en andar ahí escogiendo. El que no sabe ni lo que quiere, que no está preparado, se la va a pasar, ¿cuál estará bueno, el rojo o el verde? Y dice, se va a tardar una eternidad en escoger, y ya que escoge, pues quiero el rojo, y ya que escoge, se queda pensando todavía días, hubiera escogido el verde, pues porque ya ni modo. No, dice, eso es lo peor que puede, tú estate listo y preparado para que a la hora de escoger escojas, y cuando ya estás fogueado, ya sabes lo que quieres, te vas a escoger a eso y vas a tomar la correcta decisión, no vas a perder tiempo, porque las cosas rápidas, cuando uno ya sabe, son las que salen bien. Pero si te quedas contemplando, entra la duda, entra todo esto, y es cierto, en la escritura vemos que Dios a su pueblo así lo hizo. Si los dejaba pensar, oye, pues ¿nos convendrá o no nos convendrá? No, es tomar la decisión, y Dios lo sacó rápido. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que queremos servir al único y verdadero Dios, el Dios que muestra su gran poder y se burló de esos dioses falsos, ¿qué duda va a haber? Vamos a seguir a Dios. Si es para Dios, yo estoy con Dios. Más adelante aquí en este libro se ve que hay un momento de que dicen quién está a favor del Eterno y quién no. Y los que están a favor del Eterno, los levitas rápido brincaron, nosotros vamos por el Eterno, y por eso el Eterno los premia, y les da su lugar y los honra cuando los llama Kohanim, cuando los llama el sacerdocio continuará por medio de ellos. Por eso es importante saber que queremos hacer la voluntad del Eterno. No queremos la aprobación del hombre, no queremos la aprobación del pastor, del rabino, fulano. Queremos honrar a nuestro Dios porque Él nos honró primero, Él nos amó primero, Él nos ha mostrado su grandeza, y hoy cuando tomemos una decisión para el Eterno es rápido, a favor de Abba. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Yeshua. Cuando Pedro quiso y le corta la oreja, cuando iban por nuestro Señor Yeshua, le corta la oreja al ejército de los que se acercaban para prender a nuestro Señor Yeshua, que le dijo, no, deja que esto avance. O sea, pudo haberse peleado, escapado y pensado, híjole, ahí viene No, lo hizo rápido porque sabía la voluntad de Abba, y él quería hacer la voluntad de Abba y no la suya propia. El siguiente capítulo, el capítulo 14, es donde vemos a lo que a mí me parece, y lo he mencionado, fuera de la creación me parece el milagro más grande en la Biblia. Si vemos la creación como parte de un milagro, que sí lo es, pero ya hecha la creación, el milagro más grande en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, a mí me parece el más sorprendente. A mí me parece cuando Moisés extiende la vara y se abren las aguas del Mar Rojo, y que ahí en seco pasa toda esa multitud, esos cientos de miles, llegando a los millones de hijos de Israel. Así lo dice, ¿qué sucede? Que Faraón pues les da la orden, sí, váyanse, pero al rato, ¿qué pasa? Se arrepiente. Justo hablando de los que toman años en tomar una decisión y luego cuando toman la decisión se arrepienten. Tomó años y le costó hasta lo que no nada más a él, sino a todo el pueblo, y ya que tomó la decisión de hacer lo correcto y dejarlos ir, ahora, no, ¿cómo los dejé ir? Vamos tras ellos, y ahí va tras ellos. Ahora sí, saben que ahí vienen tras ellos, va avanzando. Es Moisés con esta multitud, y no solos,
Dice la escritura que iba un personaje muy impresionante en la Biblia, el ángel de Adonai frente de ellos, el enviado de Dios delante de ellos guiando a su pueblo. ¿Y qué pasa? Que se van avanzando bien hasta que días después llegan y se topan aquí con el mar. Que dijeron, no, pues ya valió. No dijeron ya valió, confiaron en su Dios y su Dios obró a lo que a mi gusto es el mayor de los milagros hechos. Bueno, obviamente también levantar de los muertos a nuestro Señor Yeshua, así como otro es sorprendente, pero sin duda uno de los más impresionantes pasa todo Israel en seco y vienen ahí atrás Faraón y sus carros, su gente, su ejército, sus hombres, sus caballos. ¿Y qué pasa? Ellos tratan de ir también ahí por en medio de las aguas. ¿Y qué pasa? Las aguas vuelven a su lugar justo cuando pasan los hijos de Israel y ahora viene Faraón, sus caballos y su ejército y mueren, quedan debajo de las aguas. Siempre se ve en la Biblia que los que no hacen la voluntad de Abba terminan bajo las aguas. ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Quién quedó debajo de las aguas? Los pecadores, los que no obedecieron la palabra de Abba. ¿Quién está quedando aquí debajo de las aguas? Faraón y sus hombres que no se sometieron a la voluntad de Abba. Dice la Biblia que no nada más salieron los hijos de Israel, sino junto con los hijos de Israel iban extranjeros, es decir, egipcios que obviamente de todos esos egipcios perdieron a sus primogénitos. Dijeron, no obedecimos, ya se murió nuestro hijo, pero este es el verdadero Dios. Le reconocieron y le siguieron. Hablando de siguieron, lo voy a seguir aquí porque me estoy quedando muy atrás. Capítulo 16 es un capítulo que muy importante porque habla de Shabbat aquí. Y dijimos que primero estaban dominados el pueblo, les da libertad y obviamente con la libertad viene una señal de libertad. ¿Cuál es esa señal de libertad? El día de reposo. Obviamente estando en la esclavitud en Egipto no iban a guardar el día de reposo, no podían guardar el día de reposo, eran esclavos, tenían que trabajar, eran oprimidos, eran incluso golpeados. Éxodo 16 del 22 al 23 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ok, aquí vemos que Abba no nada más los sacó y les dijo, ay, háganle como puedan, los sacó, cuidó de ellos, los protegió en el trayecto, les abrió las aguas del mar, y aunque cuando llevaron nada más traían masa, dice la Biblia, porque no eran ni siquiera los panes hechos, Él proveyó para ellos por medio de este pan que descendía del cielo, el maná. Otra referencia a nuestro Señor Yeshua, el pan del cielo. Así es que el pan que descendía del cielo, este maná, era provisto por nuestro Dios y les da el día de reposo como señal de libertad. Deuteronomio 5 del 12 al 15 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el Shabbat, el día de reposo, el día de Shabbat, una señal de libertad, una señal que recordamos que Dios sacó a su pueblo de la opresión y del dominio. Y hoy día qué difícil es guardar Shabbat cuando está uno en el sistema y trabajando en un oficio. ¿Por qué? Porque cambió, es decir, el imperio ya no es Faraón, pero quien opera detrás, el espíritu que opera detrás de Faraón es el mismo que opera en las naciones, en el mundo, en donde la señal que Dios nos dio de libertad va a estar siempre presente para que no puedas guardar el día de reposo, para que se te complique
tanto no guardar ese día para Dios, reconocer que el Eterno en 6 días creó los cielos y la tierra. Y bueno, aquí lo que les dijo en este capítulo 16 es que 6 días iba a caer el maná y el séptimo día no. O sea que el sexto día Dios iba a dar la doble provisión para que el séptimo día lo reposaran y no salieran al campo a buscar el maná. Eso a través de este libro de Éxodo, eso de 6 y 1 lo vamos a continuar viendo, y a través de toda la Biblia y sobre todo la Torá. Pero en Éxodo no nada más es el maná, que era en 6 días y luego reposar el sexto, porque Shabbat es 6 días reposa y descansa 1. Pero también en este libro les dice a los esclavos 6 años trabajarán con su amo y el séptimo año lo dejan libre. O sea, se lo dan en libre. Este mismo libro nos dice más adelante en referente a la tierra. Vemos, ¿qué dice de referente a la tierra? 6 años trabajarás la tierra para que te dé fruto, pero el séptimo año lo dejas reposar y descansar. Y no lo dejaron reposar ni descansar, que la misma Biblia dice que pasaron los años y por 490 años no dejaron reposar la tierra ni un día, y el Eterno les cobró factura llevándolos al exilio. 70 años, que son todos los jubileos que no guardaron, 70 estuvieron en el exilio. Bueno, eso es algo que aparece en la Escritura y lo menciono, pero se ve ese patrón de 6 y 1, 6 y 1. La provisión de Dios para con sus hijos va más allá. Aquí lo resumo porque es tanto, y habla acerca de que Dios crea para ellos sombra para cubrirlos del sol en las nubes, para que no se insolen y caigan muertos. Dice la Escritura que Dios durante el día se manifestaba como nubes, pero en la noche como fuego, y el fuego brinda calor y luz. Dice la Escritura que Dios hizo descender el maná, lo cual es el alimento, les dio esa provisión. Es el calzado para el camino, no se desgastaba su calzado, sus chanclas, sus guaraches, ¿cómo se llamarán? No creo que eran de estos Crocs que son ahorita muy populares, era algo mucho mejor, aunque yo tengo unos Crocs, pero no son Crocs, son imitación. Pero eso es imitación de Crocs, tengo como 10 años con ellos y todavía funcionan. Bueno, eso no me quiero salir. Agua que sale de una roca, les da agua cuando necesitaban y estaban sedientos, les da carne cuando estaban caprichosos que querían la carne, y les da hasta que les salieran por las orejas. Y lo más triste de todo es que siempre se estuvieron quejando, tuvieron todo. El padre vio por ellos como un marido ve para su esposa, y un buen marido, obviamente, un marido proveedor, un marido amoroso, y el pueblo siempre quejándose y quejándose. Así es que ya estaban fuera de Egipto, pero Egipto seguía dentro de ellos. En el capítulo 18, muy importante, habla acerca de Jetro. Todas esas multitudes que vimos no es nada comparado a la realidad de lo que eran millones de personas y un líder, Moisés. Entonces Moisés tiene a su suegro, ahí el capítulo 18 nos habla de Jetro, que su suegro era sacerdote de Madián. Obviamente aquí no existían los levitas, no era un sacerdocio como de Leví, ¿sí? Era un sacerdote de Madián, un líder religioso, una autoridad en ese contexto que se habla. Madián, ¿recuerdan quién era Madián? Lo vimos en Génesis, descendiente de Abraham, es un hijo. Abraham tuvo 8 hijos, entre ellos 6 con Cetura, uno ya cuando murió Sara. Uno de esos fue Madián, era descendiente de Abraham. Bueno, creo que era un hombre con sabiduría, y vemos que reconoce a Jehová como Dios. Cuando dice en Éxodo 18:12, y Jetro dijo: bendito sea Jehová. O sea, aunque él hubiera estado en otro sistema religioso de dioses paganos, descendiente de Madián, Dios, el Eterno, se revela a él, y él recibe y reconoce al Dios de Israel cuando dice: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos.
Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Así es que reconoce a Dios. 18:10, muchas gracias. Entonces ese es 18:10, te agradezco ahí la corrección. Ahí lo voy a cambiar. Y Jetro da a Moisés un consejo que es fundamental para el resto de la Biblia. El consejo de Jetro se vuelve el fundamento del sistema de jueces utilizado por Moisés más adelante. ¿Cuál fue el consejo que les dijo? Estaba viendo que era tanta gente, millones de personas, y un solo líder, un solo consejero, un solo pastor. O sea, él hacía todo y estaba todo el día ahí, uno y otro, y nunca iba a terminar, pues era tanta gente. Y le dice: oye, esto no es bueno, no es bueno que te estés así desviviendo y que la gente venga contigo para todo. ¿Qué le dice? Jetro le dice: es mucha carga y lo hace ver que dice, Jetro le dice que es mucha carga para él, que necesita un equipo y nombrar jefes por grupos de miles, cientos, 50 y decenas. Entonces lo hace ver que es cuestión de organizarse, de delegar, de que se haga de esta forma, y ya para las decisiones más importantes pues ya entra él. Y no nada más le dice hazlo así, sino le dice ponlo delante de Dios y que él corrobore y confirme eso. Y Dios, en efecto, el Eterno, confirma a Moisés lo dicho por Jetro y establece ese orden, lo cual viene a ser de gran bendición. De manera que vemos que Jetro era un siervo de Dios y un hombre de gran sabiduría, suegro de Moshe, papá de Sefora. Éxodo 19 del 1 al 6 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahí estamos entrando, se puede decir, cerrando la primera parte y entrando a la segunda parte de Éxodo. Del Padre ya se ve que aquí ya los tiene en libertad, ya les ha dado la libertad, están a salvo, están ahora llegando en el tercer mes a el Sinaí, que cuando lo saca, ¿en qué mes? En el primero, el día 15. Aquí llegan a principios del mes tercero, que viene siendo alrededor de algunos 40 y tantos o 50 días, algunos 45, 47 días después de la salida de Egipto, que obviamente se entiende y se puede redondear que en el día 50 es cuando les da sus mandamientos, es decir, el día que después viene a ser conocido como Shavuot. Pero dicen el mes tercero de la salida de Egipto, el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo lo que el Eterno decía a Moisés, Moisés obedecía, y así lo hacía llegar a los hijos de Israel. Muy obediente Moisés. Subrayo el 5 porque dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Quiénes? Está hablando de los hijos de Israel, del pueblo de Dios, que serían su especial tesoro. Ahora, esto fue cerca de 50 días después de que salieron de Egipto. ¿Cuál era el trayecto hasta ahí? Venían carrereados, porque ahí venían correteándolos tras de ellos. Han de haber llegado sudorosos, venían en el camino comiendo maná, el pan del cielo, y diciendo: queremos carne, ¿qué es esto? Ya empezaban a considerar, oye, pues, apenas recién salidos, y empezaban a manifestar inconformidad, y que mejor les hubiera sido quedarse allá en la esclavitud. Imagínate eso. Por otro lado, iban con sus zapatos o con sus sandalias
caminando por el desierto, y obviamente no iban por la banqueta, pues ni banqueta había, era por la pura tierra, terregosos, sudorosos de alguna manera, aunque Dios proveía luz, proveía sombra, cuidaba de ellos, les daba de comer. Pero yo estoy seguro que con todas estas quejas, ellos no se sentían como un especial tesoro. ¿Cómo se iban a sentir como un especial tesoro si estaban quejándose de todo? Así todos pues, polvorosos, sucios. Pero ¿qué dice Dios? Que ellos serían su especial tesoro. ¿Cuántas veces nosotros, que dice la Biblia que somos la corona de la creación de Dios, que si estamos en Yeshua somos su pueblo y somos su especial tesoro? ¿Cuántas veces llegamos a pensar por las condiciones en las que estamos que no valemos nada, que somos un caso perdido? Porque a veces la situación se puede presentar para que así nos sintamos. En medio de esto pongo esta reflexión. Aquí hice una pelota de béisbol, no es cualquier pelota, aunque una pelota de béisbol, ¿cuánto vale? Vale original, oficial, ponle, vamos a redondearle en $20. La cajita esa de protectora va a costar algunos $15. Vamos a redondearlo todo, mejor en $40, con todo impuesto, todo $40, que son redondeando también algunos 800 pesos mexicanos, vámonos alto, 800 pesos mexicanos. Eso es el valor que se puede decir de esto, porque en una tienda a eso lo venden y hay quienes van y pagan sin problema. El valor de algo o de alguien, realmente el valor de algo es real mientras haya alguien que esté dispuesto a pagar eso. Esta es la pelota con la que un jugador de béisbol, muy popular, a mí me gusta el béisbol, hoy día el mejor jugador del mundo que se conoce es Shohei Ohtani, un japonés que es impresionante, todo lo que hace. Pagó con esta pelota, es la que pegó el número de jonrón el año pasado, si mal no recuerdo, sí, el año pasado pegó su jonrón número 50, pero ya tenía 50 bases robadas. Entonces es el primer jugador que hizo esa hazaña de tener 50 bases robadas y 50 jonrones en el mismo año. Tantos miles y miles de jugadores que ha habido, jamás nadie había hecho esto. Habían llegado unos poquitos, como unos 7 creo, a 40-40. Él se convierte en el primero de 50-50. Ese día, como sabían que cualquier momento iba a pegar el jonrón 50, se llenaban el estadio, sobre todo en el área del jonrón, porque todos querían agarrar la pelota, porque esa es la pelota del récord, pues va a valer obviamente no los $40, sino más. Total, que hay un video, si le pones jonrón histórico de Shohei Ohtani, ahí está, se pelearon, ahí un joven alcanza a agarrarla, la toca, pero otro la agarra, otro pudo aventarse a agarrarla y no la agarró. Total, la agarra un hombre y luego se la quieren arrebatar, es escoltado así por guardias y eso es seguridad, porque se la pueden quitar de la mano. Es algo valioso porque había muchos coleccionistas dispuestos a pagar altas cantidades de dinero. ¿Para cuánto les gusta que una pelota, esto aquí de algunos $40 se haya vendido? $4,392,000. Estamos hablando que cerca de 90 millones de pesos mexicanos, alrededor o poquito menos, pero imagínate, ¿qué es eso? Es una barbaridad. Entre las cosas que estuve viendo, la menorá más adelante, dice la Biblia que era de oro puro, que en este capítulo, en este libro más adelante habla acerca de la menorá, cómo tenía que ser, es oro puro la menorá, oro puro y con las dimensiones. Imagínate una menorá gigante de oro puro. Le puse con el valor actual del oro y busqué, hice la conversión, ¿cuánto vale? La menorá de oro puro vale más de $2 millones. Cuando me dio ese dato, dije, ¿cómo una hedionda pelota? Bueno, no es hedionda, es una simple pelota, va a valer el doble o más del doble que la menorá de puro oro sólido. Claro, es porque la gente está dispuesta a darle un valor y por eso pues obviamente lo vale. Vuelvo a la idea principal. La Biblia dice que Israel, el que guarda sus mandamientos, es su especial tesoro. No importa cómo nos sintamos, no importa la condición que estemos atravesando, si tú lo crees, créelo, porque Dios ha pagado ese alto precio
por nosotros, por amor a nosotros. Dio a su Hijo, y dice la Escritura que si no, dio a su Hijo, ¿no dará con Él juntamente todas las cosas? Claro que sí. No lo dudes, si estamos en Mashiach, si guardamos sus mandamientos, somos su especial tesoro. Total, ahí en este contexto, ahí en el capítulo 19 de Éxodo, dice que estaban los hijos de Israel y estaba, bueno, el padre ahí en ese 19, ese capítulo 19 les dice, vayan, laven sus ropas, prepárense y el tercer día vienen y voy a tener un encuentro con ustedes. Ahí es donde, sacando números, se entiende que es el día 50, se podría resumir que es el día 50 de que salieron de Egipto, es decir, del 15 del día primero de panes sin levaduras, 50 días después caería lo que viene siendo más adelante la fiesta de Shavuot o Pentecostés. ¿Okay? Aunque no lo dice ahí específicamente, era el 50 días después, pero se entiende en el contexto. Dios dice que descendió al monte, que el monte pues obviamente es un monte, parece una especie como de volcán, hagan de cuenta. Yo el único volcán que he visto así es el Popo, que está ahí, que he visto que saca un poquito de fuego, de humo, nunca me ha tocado verlo así como que hasta salga fuego. Hay quienes sí han podido ver esa parte, yo la verdad lo he visto en videos pero no en vivo. Me imagino que es algo impresionante, pues aquí más impresionante porque eran fuego con el humo, con el sonido de shofares y los truenos, todo lo que estaba ahí arriba, al grado de que qué impresión tuvo eso en el pueblo. Pues se espantaron, se asustaron. El pueblo podía escuchar el sonido del shofar y el pueblo podía escuchar después los mandamientos que Dios estaba dando. Los citó porque les dio sus mandamientos, ya los había sacado de la esclavitud, ya los había pasado por el desierto, ya les había dicho que para que sean su especial tesoro, los citó y les da sus mandamientos para que vivan conforme a esos mandamientos. ¿Qué sucede? Que ellos se asustaron ante esa impresión de la manifestación de Dios ahí arriba del Sinaí. Le dijeron a Moisés, dice, mejor tú sé nuestro mediador. Originalmente, si se fijan, el Padre quiso hablar con todos, que todos lo escucharan, pero el pueblo es el que le dijo, tú sé nuestro mediador, que Dios hable contigo y tú ven y nos dices. Nos da miedo, no queremos morir, porque era tan imponente así la presencia de Dios. Y así Dios lo hizo. Como Moisés es el que llevaba la palabra con ellos, y así sucedió. Están los hijos de Israel y escucharon lo que en la Escritura dice, se traduce en las tradiciones o en las maneras de traducir como los 10 mandamientos. En hebreo es Aseret Hadibrot. Aseret Hadibrot significa literalmente las 10 palabras. Aseret Aseret viene de 10 y Dibrot, palabras. Las 10 palabras es Dios trae revelación por medio de estas 10 palabras. Ya los sacó, ya les dio la libertad, ahora les va a dar revelación. ¿Y cómo lo hace? Pues Dios da los 10 mandamientos y el pueblo los acepta. Les dice, no tendrás dioses ajenos de mí, Éxodo 23, no te harás imagen, Éxodo 24, no tomarás el nombre de Jehová en vano, Éxodo 27, y para todo esto hay interpretación. La verdad es que me gustaría ir viendo uno, pero quiero que sea un poco más rápido la información. Lo que sí menciono, en no tomar el nombre de Jehová en vano, del Eterno en vano, hay quienes lo pueden interpretar como lo hace tradicionalmente el judaísmo, de no mencionar su nombre, lo cual no tendría mucho sentido, porque en la Escritura se utiliza su nombre y en repetidas ocasiones, miles de veces, sino vemos en la Escritura más bien que va en el sentido de no presentarte como yo soy un hombre de Dios y que des mal testimonio, haciendo quedar mal el nombre de Dios, utilizando el nombre de Dios a la ligera y en vano, porque si venimos en nombre de Dios y le hacemos quedar mal, ¿qué es eso? O sea, es tomarlo en vano, sino ser hombres y mujeres de palabra. El cuarto, acuérdate del Shabbat para santificarlo, Éxodo 20 del 8 al 11, es el más extenso y más detallado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20, 12. El sexto, no matarás, Éxodo 20, 13. El séptimo,
no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. El octavo, no hurtarás, Éxodo 20:15. El noveno, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, Éxodo 20:16. Y el último de estas 10 palabras es Éxodo 20:17, no codiciar, no envidiar o no desear lo que tu prójimo tiene, incluyendo sus bienes, así como su cónyuge, porque desear la mujer del prójimo, obviamente. Todo esto es lo que estamos resumiendo este capítulo 20 de Éxodo, muy muy popular. No quiere decir que estos son los únicos mandamientos que Dios dio, sino en estos mandamientos realmente se resume el resto de los mandamientos. En el capítulo 24 es donde vemos que Israel acepta. Es más, antes de que Dios diera sus mandamientos y antes de que oyeran, ya el pueblo había dicho: lo que Dios diga haremos, lo que el Señor diga nosotros vamos a acatar y vamos a hacer. Y más adelante, después de escuchar y recibir la palabra, Israel dice: Naaseh venishma, todo lo que el Eterno diga nosotros escucharemos y haremos. Así es que el pueblo lo dijo en repetidas ocasiones, y es una cosa pues muy buena para decir, es buenísima. La Biblia pone este momento como un matrimonio, el matrimonio entre un hombre y una mujer. El hombre pues es la parte de Dios, es el Eterno, es como ese hombre, y el pueblo es como la novia, la esposa que se ha de unir con el esposo. En ese contexto lo pone el resto de la Biblia. Hasta dice en Jeremías 31:31 que dice: invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Como marido veía por ella, amaba al pueblo, daba la provisión para el pueblo, la protección, el cuidado, todo cumplía el Eterno. Y cuando iban a contraer ese matrimonio, el pueblo que dice: yo acepto todo lo que diga, yo voy a hacer. Es algo muy hermoso de decir, pero es algo muy difícil de cumplir. Justamente como un matrimonio, es Moisés que recibe esas tablas de piedra con las 10 palabras, y cuando recibe estas tablas de piedra con las 10 palabras, algo que yo nunca he visto en ninguna representación de esto, y siempre lo digo y nadie lo hace, que dice que las tablas de la ley estaban escritas por los dos lados, y todas las que he visto siempre en la parte de enfrente, por decirlo así, ponen el escrito y atrás están vacías, y no, dice la escritura que por ambos lados estaban escritas. Pero bueno, eso es un comentario que me llama la atención. Sin embargo, son estos 2 tablas de la ley, sí, con todo sentido. Los estudiosos de la escritura dicen: en una venían los primeros 4, que tiene que ver con el amor a Dios. 1, amar y manifestar el amor a Dios, como reconociéndole como Dios, no teniendo ídolos o postrándose ante otros dioses, no tomando su nombre a la ligera y en vano, dando mal testimonio de él, y guardando los días de reposo. Esos 4 van en ese sentido, y los otros 6 van en sentido de amar al prójimo, de mostrar ese afecto y esa sensibilidad y amor por el prójimo, que va desde honrar hasta tu padre hasta tu madre. Obviamente no matarlo, no robarle, no mentirle, no codiciar lo que él tiene, y es muy claro, mucho sentido tiene esa representación de las 2 tablas. Total, dijeron el pueblo: sí, vamos a hacerlo, aceptamos, cumplimos, queremos, aceptamos casarnos con ese Dios. Así como qué hermoso es el momento, pongo aquí esta imagen porque qué hermoso es el momento cuando se le da un anillo a la esposa y acepta. Un momento muy hermoso, muy bonito, que cuando hacen su intercambio de votos, wow, hasta las lágrimas, hasta ganas de volverse a casar dan. Es lo que me han dicho en algunos lugares, algunas ceremonias que me ha tocado estar ahí al frente, ser testigo, ser el medio por el cual pues clamamos todos en oración para la unión matrimonial. Y gente que está invitada dice: oye, ¿cuánto cobra esta boda? No, pues no, dice: qué bonito, dice, de veras que ya hasta a veces le tengo coraje y me hace enojar,
pero me quiero volver a casar con él. O sea, es tan hermoso ese momento, porque ve uno la dedicación, el simbolismo, el semblante con el que la mujer recibe esas palabras, cómo el hombre las manifiesta. Y sí, es fácil, o sea, decirlo en ese momento, pero a veces cuando ve uno eso y luego llamas un año después, 2, 3 años, ¿y cómo está? No, ya me divorcié, ya. Ay, híjole, ¿cómo es posible? Dice uno, porque es difícil cumplirlo. Y obviamente, pues, creo que conocemos la historia que sucedió. Todavía ni siquiera bajaba Moisés, porque subió para recibir las tablas de la ley, y estaban recién matrimoniados, o sea, recién casados. El padre había dado sus mandamientos, el pueblo había dicho que sí, y todavía ni bajaba Moisés, cuando ya que estaban haciendo, adorando al becerro de oro, entrando en idolatría, violando y transgrediendo el primer mandamiento. ¿Y qué dice el Eterno a Moisés? Oye, tu pueblo ya, tu gente ya está mal, baja para que pongas orden. Exacto, entonces así es. Ya me estoy brincando de unos capítulos, pero Dios revela sus propósitos en esta parte por medio de su palabra. En Éxodo 23 dice: no admitirás falso rumor, de palabra de mentira te alejarás. No solamente te dice no mientas, sino te dice, si es mentira, si te están diciendo una mentira, aléjate. No es eso lo correcto. O sea, lo que te digan, analízalo, corrobóralo, y si es mentira, aléjate. ¿Por qué? Porque si no, participan en chismes, si te dicen algo o si escuchas algo y no corroboras y te quedas con eso y ya estás participando de una manera en un chisme. O sea, hay que ser guiados por el Espíritu de Dios para no incurrir en estos mandamientos. Dice la palabra de Dios que Él enviaría un nuevo espíritu, y ese nuevo espíritu está en Ezequiel 36, capítulo 24. Dice que su espíritu nos andaría a andar en todos sus mandamientos. En la parte que dice, estoy parafraseando, pero los rociaré con agua, enviaré mi espíritu y andarán en mis mandamientos irreprensibles. El Espíritu de Dios nos va a guiar a tener cuidado en todas estas formas de adorar y amar a Dios y amar al prójimo, no nada más actuar en base ahí como por instinto. ¿Por qué? Porque se presta a la falsedad, al prestarse a mentiras. Hay que ser guiados por el Espíritu de Dios para tener esta claridad. No seguirás a los muchos para hacer mal. Porque, es muy común, todos hicieron eso. No, pues no, porque todos lo hicieron quiere decir que está bien. Muchos generalmente puede ser el mal. Como lo mencioné hace rato, da los mandamientos de 6 días trabajarás, 6 años trabajará la tierra y todo lo que pues ya mencionamos, pero importante en Éxodo 23. Pongo aquí Éxodo 23 porque en la instrucción es muy importante. Da 3 fiestas anuales. Haz de cuenta, aquí les hace ver que no nada más todo es como golpes de pecho, reverencia, lo cual es indispensable, necesaria para reconocer a Dios, pero es un Dios que le gusta la celebración y la convivencia entre los hermanos, entre el pueblo. Da 3 fiestas anuales que celebren. ¿Cuáles son? Éxodo 23 del 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Aquí son 3 fiestas que amarra a las cosechas, dice la siega y la cosecha de la salida del año, y la de panes sin levadura, pues son las cosechas, los diferentes momentos de cosechas que hay, pero más adelante les da nombre. Aquí vemos la primera, que es la de panes sin levadura. Dice 7 días comerás panes sin levadura, es la primera. En el 16 dice también la fiesta de la siega, que primero se le identifica como la fiesta de la siega, aunque después ya se le empieza a mencionar como fiesta de las semanas, pero es exactamente la misma. Y a la otra de la salida del año, más adelantito se le empieza a mencionar, también ligada a la cosecha, pero la fiesta de los tabernáculos.
Así es que aquí el Eterno desde muy al principio a su pueblo le dice: van a tener 3 fiestas: Pesaj, o panes sin levadura, Hag HaMatzot en hebreo, que ¿qué celebra? ¿Qué conmemora? Celebra la redención. Es un recordatorio de que Dios les ha dado la redención. ¿Qué redención? ¿De qué viene redimir? Redimir viene de pagar el precio para recuperar algo. ¿Cuál es ese precio? Pues aquí el pueblo estaba en esclavitud, lo cual antes no estaba, y hay una redención que Dios, por medio de esa redención, les da otra vez su lugar como pueblo de Dios sin estar en esclavitud. Pero para nosotros, creyentes en Yeshua, es aún más importante. ¿Cuál es la redención de Mashiach? El hombre originalmente, ¿qué era? Era eterno. Adán no debió haber muerto, murió porque entró en la maldición por el pecado, perdió esa parte de eternidad, y al perder esa parte de eternidad, ahora, ¿quién iba a redimir al hombre para recuperar esa eternidad que tenía? Yeshua. Es nuestro Señor Yeshua, el Padre de eternidad. Por eso decía ya en Isaías 9:6 que será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno, ¿qué significa? Padre de la eternidad, príncipe de paz, Padre de la eternidad que era en un tiempo y que necesitábamos un redentor que fuera el Padre de eternidad para regresar la eternidad al pueblo de Dios. Es ese Padre de eternidad, nuestro Señor Yeshua, que es el Goel o redentor de su pueblo. Así es que Pesaj representa la redención. Después está la otra fiesta, que es la del verso 16, que es la de la siega de los primeros frutos, que es Shavuot. ¿Y qué se celebra en Shavuot? La provisión de nuestro Dios. ¿Cuál mayor provisión? Me voy rápido. Es en esta fiesta en la cual en Shavuot, en Pentecostés, en el Nuevo Testamento, Dios da la mayor provisión en la historia de la humanidad, la mayor provisión para un hombre. ¿Cuál es? El Espíritu de Dios, el ser alimentado y que Dios provea el Espíritu de Dios para llevarnos a cumplir todos sus propósitos. Y la fiesta de los tabernáculos celebra la protección de Dios. Recordamos con la fiesta de los tabernáculos que Dios los llevó por el desierto, cuidó por ellos, protegió de ellos y los cubrió, y por eso habría de celebrarse, porque se celebra la protección de Dios. No por ello, nada más por accidente, es que nuestro Señor Yeshua nace en esta fiesta. ¿Por qué? Porque Él es nuestro protector, que venía a redimirnos. Y con esto termino esta porción. No me quiero ir rápido, porque en la Biblia, y antes que en la Biblia, Mishkan es el nombre original de lo que conocemos como el tabernáculo. El tabernáculo que estaba en el desierto, que era conocido como la casa de Dios, o sea, donde se manifestaba la presencia de Dios. Moisés estuvo y subió al monte, baja, se encuentra que están en idolatría, rompe las tablas, o sea, rompe ese pacto que habían quebrantado, rompe de coraje, y simbólicamente también porque habían violado y roto el pacto que acababa de hacer con ellos, ese de matrimonio. Vuelve a subir, aunque cuando Moisés vuelve a bajar, les da el mensaje que sí les da el perdón y de que Dios va a habitar en medio de ellos. Moisés ya traía exactamente el plan para que pudiera edificarse y levantarse este tabernáculo. Dios le había dado el plan, le había dado las dimensiones, los artefactos y el constructor o el arquitecto, vamos a llamarlo así, que iba a desempeñar esto. Y Moisés lo hizo al pie de la letra, tal y como el Eterno le mandó. Entonces esta parte es bien importante. Una tercera parte de este libro, que ya dijimos son un total de 40 capítulos, una tercera parte del libro lo dedica al tabernáculo. En la Biblia, mencionaba hace rato, en la mañana, en la Biblia hay 50 capítulos que hablan acerca
del Mishkan, del tabernáculo. 50. De la creación hay 2. De las fiestas, así que dedica específicamente, pues hay 1 y hay otros pasajes, varios pasajes que hablan de las fiestas, los podemos sumar y ni cerca de 50 nos va a dar. Pero hay 50 capítulos enteros que habla acerca del Mishkan. ¿Qué significa esto? Que es algo muy importante, que no es nada más para irnos así rápido y se acabó. Pero este lugar representa a Mashiach y en muchos sentidos también a nosotros nos va a simbolizar. Así es que lo vamos a dejar con el favor de Abba para la próxima. Ahorita pues vamos a orar. Lo que sí es, termino diciendo, el Mishkan por fuera, el tabernáculo por fuera se veía muy simple, muy sencillo, una pared de tela, se puede decir, una cortina, nada más. Algo sencillo, algo sin gran valor, pero por dentro estaba hecho partes de oro, partes de la mejor madera. Exacto, partes, ahora sí que hecho con arte, ahora sí que el valor artístico que tenía sin igual, como me atrevo a decir que un valor artístico mayor que cualquier obra de arte en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque fue guiada e inspirada por el Espíritu de Dios. Si por un cuadro feo, mal hecho, de Picasso, perdón, a lo mejor en mi ignorancia digo de las artes, pintura y eso, pero lo veo y digo, ¿qué es eso? ¿Quién va a pagar los millones y millones de dólares que pagan? Ahora imagínate por el valor artístico que había dentro de este tabernáculo, sin igual, vuelvo a repetir. Y por fuera se veía de lo más sencillo y hasta podemos decir hasta sin valor. Eso es porque representaba Mashiach. Mashiach, dice la Escritura, que nuestro Señor Yeshua, por fuera ni siquiera era guapo. O sea, podemos ahí interpretar así en Isaías 53, que era sin atractivo visual, para que no le desearan, para que la gente no lo siguiera. Ay, qué guapo, como hoy día pues no sé qué actor, actriz, bueno, un actor, en mis tiempos había dicho Tom Cruise, pero no, hombre, ya parece tatarabuelo, ¿no? Y que hay gente de edad avanzada también que puede estar muy, muy apuesta, pero ese no era el caso de nuestro Señor Yeshua. Por fuera no había mucho que ver. Me atrevo a decir que nuestro Señor Yeshua no estaba ni guapo, ni fuerte, ni rico. Había un predicador en un tiempo que dijo que decía, argumentaba que él era rico, que tenía mucho dinero, que era profesionista. O sea, es ilógico, dado simplemente el tipo de ofrendas que presentaban era para personas de escasos recursos. Pero ¿por qué me atrevo? Porque en el mundo te aceptan si eres o guapo o rico, no se diga, ya por lo menos fuerte. Una persona así que dicen, pues está feo, pero está fuerte y se ve bien, ¿no? A los varones y a las mujeres también. Y yo me gusta este pasaje, no me identifico mucho, o sea, no, pues no soy, ahora sí que no soy rico, no soy muy fuerte que digamos, pero al menos guapo. No, digo, tampoco muy guapo, o sea, pero realmente el ejemplo que nos fue dado, nuestro amado Señor Yeshua, por fuera lo veías y no era la gran cosa, pero por dentro el valor que tenía es el valor suficiente para la salvación de toda la humanidad entera, de Israel y todos los que se injerten y se sumen a ese pueblo para traer la redención a todas las naciones de la tierra. Un valor sin igual, nuestro Señor Yeshua. Y en ese sentido es que quiero que la próxima semana, con el favor de Abba, prestemos atención al tabernáculo. El tabernáculo, la riqueza es interior. Y hasta con el favor de Abba, hacer algún ejercicio, hermanos, de ver, o sea, y pónganse a pensar, ahí al cónyuge, ¿qué lo escogí? ¿Por guapo? ¿Por rico? ¿Por fuerte? No, nomás. O lo escogí porque tenía un corazón para servir al Dios viviente.
Eso es lo que Dios ve en nosotros, es lo que el ejemplo que nos fue dado por medio de Yeshua. Vamos a orar. Bendito Abba. Gracias, Señor, porque su palabra, Señor, es rica, Señor, es riqueza pura, Padre. Abba, el deseo de nuestro corazón, Señor, no es tener grandes riquezas en lo material, Señor, porque la verdadera riqueza, Señor, es su bendición. Es su palabra, Señor, que su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y eso es lo que deseamos, Padre. Gracias por este libro, Señor, que escribió por medio de su siervo Moisés. Gracias, Abba, porque nos permite a miles de años de que fue escrito meditar en estas palabras de vida, Señor. Gracias, Padre, porque vemos en su palabra, en la historia de su pueblo, que antes que nada, Señor, es un Dios misericordioso, que ha amado a su pueblo, que ha protegido, que ha dado provisión, Señor. Y como pueblo vemos un pueblo, Señor, malagradecido, que ha fallado, Señor, que ha engañado, transgredido sus mandamientos, Señor, y le hemos fallado a usted, Padre. Pero Abba, por los méritos de Yeshua, Señor, hoy venimos delante de su presencia, Abba, clamando ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, sabiendo que es el único nombre, Señor, en el cual hay salvación, sabiendo, Padre, que es en Yeshua, Señor, en que tenemos acceso a la vida eterna, Padre. Y Padre, gracias, Padre, por la redención que ha sido posible por medio de nuestro Señor Yeshua. Gracias por estos libros, Señor, que hemos de continuar estudiando y meditando, Padre. Pero Abba, el deseo de nuestro corazón es interpretarlos no a la luz de tradiciones de hombre, ni tradiciones rabínicas, ni tradiciones cristianas, ni de ninguna religión, sino interpretadas, Señor, en la vida y el testimonio de su majestad Yeshua. Gracias le damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua. Amén. Amén.